decirle que el Señor pues es bueno con nosotros, amén. Amén. Y que es una bendición poder estar aquí con ustedes, aquí en libertad. Gloria a Dios. Y declarar, ¿verdad?, que libertad está en libertad. Amén, amén. El Señor va a hacer cosas maravillosas. Así que no sé cuántos lo siguen creyendo. Amén. Amén, gloria Pero a Dios. esto es por fe. Amén. Y esto es un asunto en el que el Señor es el que pelea la batalla. Este día el Señor me dio una palabra y yo quiero compartirla con ustedes, hermanos, que es Betel, puerta dimensional. Y quiero compartir, pues, la Biblia dice en San Mateo capítulo 21, verso 13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración. La palabra oración ahí es proseuge, casa de adoración será llamada. Amén. Amén. Al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, necesitamos tu guianza, tu fortaleza, Señor, tu Espíritu Santo. Necesitamos un espíritu de revelación de parte tuya, mi Dios, para compartir tu palabra, para entenderla, Señor, pero no solamente, Señor, para que tu pueblo la entienda, sino también para que, Señor, yo pueda explicarla de la manera correcta. En el nombre de Jesucristo, te suplico esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo me dé, Señor, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre poderoso de Cristo, que sea de gran bendición a cada uno de mis hermanos. Amén. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Amén. Santo. Vamos a entrar al punto y yo quiero que veamos, hermanos, lo siguiente. Como decía hace rato, me da gusto ver a la hermana, ver aquí también a la hermanita. Y pues yo creo, hermano, que cuando el Señor dice que hay lugares donde se van a construir iglesias, ¿verdad? Es porque ya el Señor tiene un lugar, Amén. ¿verdad? Hablando en el sentido espiritual, hay lugares especiales en donde el Señor se manifiesta, hermano. Amén. Fíjese lo que le estoy diciendo, no en cualquier lugar se puede poner una iglesia. No en cualquier lugar puede decir alguien, aquí voy a hacer una iglesia. Hay mucha gente que lo ha intentado, ¿verdad? Y dice, no, aquí vamos a hacer una iglesia. Y empiezan a querer hacerlo, pero no es donde uno diga, pues, o donde uno se imagina, sino es donde el Señor lo ha decidido. Amén. Y lo acabamos de leer ahorita en la administración de las ofrendas, donde el hermano leía ahí en Deuteronomio. 14. Yo decía, ¿dónde está mi celular? Y entonces, ahí estábamos leyendo que ¿dónde se va a diezmar? En el lugar donde el Señor eligiera poner su nombre. Amén. Amén. Entonces, no es en el lugar donde los hombres digan, sino donde Dios elige poner un lugar. Amén. 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 Por ejemplo, yo le decía, yo no sabía dónde íbamos a construir la iglesia. Y yo decía, Señor, ¿dónde vamos a construir la iglesia? Dame un terreno. Y el Señor, yo veía que el Señor me mostraba un lugar, pero jamás me imaginé pues que el Señor me iba a decir, mira, construye un aposento alto. Amén. 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 Por ejemplo, aquí estamos haciendo los cultos aquí, pero el Señor ya dijo que es allá. Amén. Entonces, nosotros estamos creyendo que eso es de parte del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, ¿pero qué tienen esos lugares? ¿Qué tienen esos lugares que son lugares estratégicos? Lugares que Dios ha designado para que su gloria baje ahí. Entonces son como puertas que nos conducen, vamos a llamarle así, puertas que nos conducen para entrar, ¿sí?, a la presencia de Dios o a la gloria de Dios. No sé si me estoy explicando. Amén. Pero una puerta sirve para entrar, ¿verdad? Y también sirve para salir. Entonces, hay una dimensión espiritual en donde nuestro Dios se mueve y donde Dios incluso se encuentra. Hay ángeles de parte del Señor y entonces ellos se comunican
con esta dimensión terrenal, material, se comunican con nosotros a través de esas puertas dimensionales. Entonces, esas puertas dimensionales, hablando en el sentido espiritual y material, hermanos, son las casas de Dios. Amén. Las iglesias, los templos, los lugares pues donde se adora al Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia aquí, hermano. Vamos a empezar con este punto y yo quiero que me acompañe. Dice en la introducción, a ver, ¿me vas a ayudar, hijo? Vamos a buscar en Génesis capítulo 28, verso 11 al verso 15. Y ahí vamos a ver, hermanos, que cómo el Señor se le aparece en un sueño a Jacob. Jacob, hermanos, el nieto, ¿sí?, de Abraham. Y este varón tuvo una experiencia poderosa con nuestro Dios. Vamos a buscarlo, ¿sí? ¿Capítulo qué? A ver, ahí estamos buscándola ya. Ahorita la vamos a encontrar. Génesis, ¿eh? ¿Ok? 28. Amén. ¿Sí? Ok. Más abajo, hijo. Más abajo. Ok. Aquí miren. Dice el verso 12 en adelante. Y tuvo un sueño. A ver, un poquito antes, el verso 11. Dice, y llegó a cierto lugar. Note que ahí está hablando de un lugar, de un terreno, de una tierra. Amén. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Luego dice, y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra. Oiga bien, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Entonces es una escalera que comunica a quién, la tierra con el cielo. Eso nos está hablando, hermanos, que hay puertas. Esa escalera de alguna manera es una comunicación entre lo divino con lo humano, entre lo espiritual con lo terrenal o con lo material. Amén. Y aquí a Jacob, hermanos, se le está mostrando que en ese lugar donde él está acostado, donde está descansando, es un lugar, hermanos, donde suben y bajan ángeles celestiales. Amén. Aleluya. Entonces dice, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces en ese lugar, hermanos, es un lugar donde hay un ir y un venir de una dimensión a otra. Amén. Amén, mi hermano. Amén, aleluya. Entonces, también dice, y he aquí el Señor estaba sobre ella. ¿Sobre qué? Sobre la escalera. Y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Está hablando del lugar, de esos lugares donde él había recorrido, y específicamente de ese lugar. Y le dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aquí en este lugar, hermanos, Dios le está mostrando, todavía es un sueño. Le está mostrando el Señor está mostrándole un lugar. Le está vamos a decir, él está viendo una visión. Ahora, mire, ¿qué pasa? Dale más arriba. Despertó Jacob de su sueño y dijo, miren lo que declaró Jacob y la revelación que recibió de parte de Dios. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía.
Mucha gente no sabe, hermanos, que cuando está en la casa del Señor, está, hermanos, en un lugar donde hay una comunicación de esta dimensión en que vivimos a la dimensión espiritual en donde Dios habita. Amén. Amén. Entonces, yo quiero que volvamos a la diapositiva. Mire, casa de Dios, puerta del cielo, tiene que ver, hermano, con puerta dimensional. Nosotros vivimos en una dimensión. ¿En qué dimensión cree usted que vivimos? Tercera, segunda. En una dimensión terrenal, Terrenal. en una dimensión material, pues física. Pero hay una dimensión espiritual, Amén. que es una dimensión en donde se mueven, hermanos, espíritus tanto de Dios como espíritus del mal. Entonces, pero aquí dice la Biblia que es un lugar designado por Dios como puerta para entrar, una puerta dimensional, para entrar a la dimensión donde se encuentra nuestro Dios. Amén, amén. Y entonces esa puerta dimensional tiene características especiales. Por ejemplo, aquí, hermanos, como por ejemplo, ahí es donde se mueve la presencia de Dios. Amén. Yo sé que donde quiera podemos orar, donde quiera podemos alabar, cantar y exaltar a Dios, pero si hay un lugar, hermanos, que el Señor ha designado y ha dicho, ahí es donde voy a poner mi nombre, entonces en ese lugar la presencia de Dios se va a mover de una manera poderosa y especial. Amén. 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 ¿Por qué? Porque el Señor ya ha designado, ya ha declarado o ya ha dicho en dónde están esos lugares en los cuales su presencia se ha de manifestar. Amén. Amén. Entonces aquí, cuando Jacob despierta de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. En pocas palabras, hermanos, si lo aplicamos, hay gente que ignora, ¿sí?, que está cerca de una puerta dimensional, Amén. en donde puede, hermanos, tener un contacto, vamos a llamarle así, con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese lugar es la casa de Dios. Amén. Porque aquí donde Jacob se encuentra, hermanos, es un lugar que Jacob le puso Betel. Ahorita vamos a ver cuáles son esas características especiales de una puerta dimensional, de una casa de Dios, de un Betel. Vamos a ver a la siguiente. Número 2, comunica al cielo. La casa de Dios, el lugar, hermanos, donde Dios ha decidido poner su nombre, en ese lugar, hermanos, ahí mucha gente va a conocer el plan divino de salvación, y entonces, hermanos, van a recibir, hermanos, la visión de la salvación de nuestro Dios. No sé si me explico. Amén, amén. Si la gente va a ser, se le va a comunicar el evangelio, y entonces ellos, sus ojos espirituales van a ser abiertos para poder ver, hermanos, que hay una escalera, no una escalera grande y otra chiquita, sino una escalera, ¿sí?, a través de la cual pueden llegar hasta el Padre, y es prácticamente Jesucristo. Porque así como Cristo es el camino, Jesucristo también es la puerta, y en este caso Jesucristo es la escalera. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando hay una puerta dimensional, una casa de Dios, un lugar donde es puerta del cielo, hermanos, dice Génesis 28:17, Jacob exclamando dijo, y tuvo miedo y dijo, cuán imponente es este lugar. Amén. Qué tremendo es este lugar. ¿En qué otra palabra podríamos decir? Qué maravilloso es este lugar. Amén. Qué poderoso es. Porque ¿qué habrá sentido en ese momento Jacob cuando estaba despierto y haber visto esa visión, hermanos, esa revelación que recibió de parte de Dios? Él estaba atónito. Él estaba maravillado. Y él dice, qué imponente
es este lugar. Como nosotros decimos, wow, qué tremendo. Amén. Y dice, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Amén. Entonces no se puede tomar como cualquier cosa, hermanos, donde adoramos a Dios. Amén. Amén. No, hay gente, hermano, que ve la casa de Dios, el lugar donde se adora a Dios, como si fuera un club. Como si fuera un lugar donde hay que ir a socializar nada más. No, es un lugar, hermanos, donde se debe tener temor a Dios. Amén. Donde se debe, hermanos, adorar al Señor, porque ahí, hermanos, nos comunicamos con el cielo. Aleluya. Por eso dice la Biblia que Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, hay que tener respeto a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Cuando tengamos allá el templo allá, hermanos, y yo creo que la gloria de esta casa va a ser mayor Amén. Amén. Aleluya. que la primera. Gloria a Amén. Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Que también una puerta dimensional, un Betel, una casa de Dios, también es, hermanos, es un lugar consagrado para adorar. Amén. Es un lugar consagrado para adorar. Alguien me decía, ¿por qué no rentas ese lugar donde construyeron? Porque lo vieron desde el punto de vista material nada más. Otros lo podrían ver como un lugar donde es un punto de reunión social. Pero ese lugar no es para eso. Ahí es donde el Señor dijo, me vas a construir una casa para adorarme. Y ese es el propósito de ese lugar. Amén. Dice, Génesis 28, 18. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Amén. Aquel lugar, hermano, lo consagró. Y mire, dale la siguiente, mi hijo. Mira, ese lugar es un lugar de revelación. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. En la casa de Dios, hermanos, es un lugar para adorar. Amén. Amén. Pero cuando nosotros entramos a esa dimensión de la oración y de la adoración, hermanos, estamos subiendo por esa escalera que Jacob vio y empezamos a subir porque hay niveles, hermano. ¿Se da cuenta? Porque las escaleras tienen, ahora sí, que niveles, y nosotros vamos subiendo de nivel. ¿En qué nivel estaremos? No sé, pero vamos subiendo de nivel poco a poco. Y en esos niveles, hermanos, nosotros vamos entrando a la dimensión espiritual de Dios. Y cada vez más el Señor nos va abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, abriendo el entendimiento de nuestro corazón. Lo que antes no entendíamos, ahora nos cae la revelación. Amén. 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 ¿Y por qué, hermano? Porque vamos subiendo, tenemos que ir subiendo de nivel. No nos podemos quedar en el primer peldaño. Amén. Aleluya. Este es un lugar de revelación, hermano. Cuando llegamos a la casa de Dios, todavía mucha gente no entiende, hermanos, el propósito de llegar a la casa del Señor. O todavía ignora como Jacob, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo fue que dijo Jacob? No sabía, no conocía. Verdaderamente, aquí está el Señor y yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Él se durmió, como muchos en el templo, ¿ah? Llegan y se duermen en el culto, pero le pasan de noche, ignoran que el Señor se encuentra ahí. Amén. Amén. Y entonces aquí dice, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, o sea, casa de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Y la palabra luz tiene que ver con revelación, hermano. Aleluya. Entonces, hermanos, una puerta dimensional, una casa de Dios, un templo donde se adora el nombre de Jesucristo, el nombre del Dios Todopoderoso. Es un lugar, ¿qué? Número uno, ¿cuál dijimos?
donde está la presencia de Dios. Amén. Número 2, es una puerta dimensional. Amén. Es una casa de Dios. Amén. Luego, ¿qué dijimos? Regrésame, le digo, porque ya hasta a mí también se me terminó, se me olvidó. Comunicación. Nos comunica con el cielo. Amén. Y número 3, es un lugar que está consagrado para adorar. La cuarta, amigo. Y la cuarta dice, es un lugar de revelación. Betel viene de la palabra Beit-El, casa de Dios. Un lugar en Palestina, dice. Es decir, que aquel lugar, hermanos, donde Jacob estaba, era una puerta dimensional hacia la presencia del Dios de los cielos. Amén. Así que, hermanos, estar en la casa del Señor es estar en el lugar correcto para recibir algo de Dios. Amén. ¿Han visto esas películas donde agarran y brincan en el aire y entonces ¡pum!, desaparecen porque se metieron a otra dimensión? ¿La han visto? Y nosotros, como no, pues no sé si yo nada más veo películas, diría. Pero en esas películas hablan de dimensiones. Amén. Y atraviesan por una puerta dimensional hacia otro lado. Amén. O hacia otro Mundo. mundo. Hacia otro lugar. Universo. U otro universo. La cosa es, hermano, que nosotros cuando venimos a la casa de Dios, nosotros podemos, dice mi apóstol, el apóstol Sergio Enrique, dice, nosotros podemos meter nuestra mano, ¿sí? Porque estamos en la puerta, en la puerta ¿de qué? Del cielo. Cielo. En la casa de Dios, y podemos meter nuestra mano y meternos a la dimensión divina y tomar cosas y traerlas a nuestra vida, pero por la fe y en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si me estoy explicando, pero lo voy a explicar de esta manera. Dale a la siguiente. Quería comentarle algo, hermano. Dígame. En mi niñez yo vi un programa que decía Dimensión Desconocida. Amén. Siempre mi familia lo veía, lo ponían y a mí me daba miedo. Me daba miedo, ¿por qué? Porque veía yo cuando un niño de pronto se pegaba en la pared y pum, de repente se desaparecía, ¿no? Y se veía como así como un remolino, Sí. y se iba y ya desaparecía. Entonces es una historia en la cual a mí me impactaba Ajá. y me daba mucho miedo. Y ahorita que usted que dice de eso, esa dimensión o dimensional, como usted le dice, yo siento que es algo así como parecido, pero ya acá sería como en la oscuridad, ¿no? Del lado de la oscuridad. Exactamente, pero ya acá es algo celestial, que Amén. es muy diferente, Exacto. que ya no hay ese temor como cuando en mi niñez, Amén. ¿sí? Ok. Hay que explicar, porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que ahorita no las puedo cubrir todas, ¿verdad? Sí, En un amén. solo mensaje, pero así como hay puertas dimensionales hacia la luz, hacia el Señor, también hay puertas dimensionales hacia el mal, hacia la oscuridad. Por ejemplo, las pirámides de Chichén Itzá, Amén. esos son lugares, son puertas dimensionales. No sé si es ahí, parece que sí, ¿verdad? Donde la culebra o la serpiente de Coatl o Quetzalcóatl, en primavera, precisamente ahora en marzo, Sí, amén. llegan de Estados Unidos, llegan de otros países y llegan según que mientras la culebra viene bajando por las escaleras de la pirámide, fíjese, hasta escalera. El diablo siempre ha imitado a Dios, hermano. Amén. Y entonces viene la culebra bajando, porque es la sombra según del sol, viene bajando y la gente recibiendo según ellos la buena vibra. Ajá. El Señor reprenda eso, hermano. Aleluya. Ah, y así como hay esas puertas dimensionales hacia la oscuridad, también hay puertas dimensionales hacia la luz, Amén. hacia el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Encontramos, incluso antes de que empezáramos la predicación, encontré un texto de la Biblia, pero resulta que lo tengo en el celular. Y entonces encontré ahí que a Abraham, Dios se le apareció. Y en ese lugar donde Dios se le apareció, ahí construía un altar. Amén. Entonces, hermanos, quiere decir que si nuestro corazón, fíjense lo que le voy a decir, que si nuestro corazón, hermanos,
es un altar para nuestro Dios, consagrado para Él. También somos una puerta dimensional Amén. Amén. a través de la cual el Señor se manifiesta. Amén. Amén. Aleluya. Por eso dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Nosotros entonces somos puertas eternas. Amén. Amén. Y hay también puertas del infierno. Por eso dice que las puertas del infierno, No prevalece. dice, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y esas puertas del infierno pueden ser brujos, hechiceros, espiritistas. Amén. Amén. Entonces, porque el enemigo tiene algo, Dios tiene puertas a través de las cuales se manifiesta su gloria. Pero también el Satanás tiene sus puertas a través de las cuales manifiesta su maldad. Aleluya. Y es lo que usted decía, que le tenía miedo. Pero ahora, nosotros teniendo esta revelación de parte de Dios, Amén. entonces nos damos cuenta, hermanos, que aquí ya cobra más sentido ir a la casa de Dios. Aleluya. Cobra más sentido. Es, yo voy a la casa del Señor, el lugar donde Dios designó para mostrar su gloria, y yo quiero estar ahí. Amén. Aleluya. Amén. Yo quiero estar ahí cuando el Señor se manifieste. Yo quiero estar ahí cuando los ángeles bajen a ministrar mi vida. Amén. 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 Entonces, hermanos, pero mire, dice, Primera de Reyes 8:27, porque ahí dice que era casa de Dios. Amén. Pasó el tiempo, hermanos, y entonces David quiso construir casa a Dios, pero dijo Dios que no, que iba a ser su hijo el que construiría casa para Dios. Y entonces Salomón comienza a construir la casa del Señor, y luego dice, pero morará, o sea, habitará verdaderamente Dios sobre la tierra. Acuérdense que Jacob dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí habita Dios. Aquí hay una puerta dimensional. Aquí es donde Dios se manifiesta. Pero dice, ¿habitará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Imagínense, hermano, ni los cielos de los cielos de los cielos no tienen la capacidad, no tienen, hermano, el soporte, vamos a decir así, o la capacidad para soportar la grandeza de nuestro Dios. Amén. Amén. Pero dice, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, las casas de Dios, los lugares donde se adoran al Señor, es una puerta. Ahí Dios deja derramar su presencia, derrama su poder. Amén. Pero no puede soportar la grandeza de Dios ese lugar. Dice la Biblia que cuando la presencia de Dios bajaba al tabernáculo o a la casa de Dios, los sacerdotes no podían entrar. Aleluya. Y eso que era una nube solamente. Entonces, hermanos, sin embargo, dice Primera de Reyes 8:28, no obstante, atiende a la oración de tu siervo y su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dale más adelante. Mire, hermanos, la casa de Dios es una puerta al cielo. Amén. Nosotros, porque dice la Biblia, ¿verdad? Entrar confiadamente. ¿Hasta dónde? Hasta el trono de su gracia. ¿Cómo vamos a llegar hasta el trono de su gracia? Debe haber una puerta Uno espiritual. espiritual. Pero es una puerta que nos lleva de lo material, de lo físico, hablando en ese sentido, y nos lleva hacia lo espiritual, Amén. a una dimensión diferente. Incluso hubieron hombres que se fueron vivos al cielo, fueron traspuestos de Amén. una dimensión a otra dimensión. Amén. Amén. Aleluya. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? Por eso dice Pablo, he aquí os digo un misterio. Amén. Aleluya. Pero bueno, dice, la casa de Dios es una puerta al cielo. Es decir, un acceso a la dimensión espiritual. Entender esto, hermanos, nos lleva a recibir beneficios mencionados por medio de Salomón. Amén. Aleluya. Dios, el Espíritu Santo, usó a Salomón
para mencionar lo siguiente. Cómo nosotros, hermanos, a través de esta puerta dimensional, porque al llegar nosotros a la casa del Señor, nosotros, hermanos, podemos recibir beneficios. Mire, como dice la Biblia, vamos a ir rápido, son 7 puntos. Número 1, a veces nosotros pensamos que hay asuntos que son injustos, que hay injusticias en esta tierra. Pero cuando nosotros vamos a la casa de Dios, dice aquí Salomón, o el Espíritu Santo a través de Salomón, si alguien perjudica a otra persona y delante del altar de este templo jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo. ¿Cómo va a escuchar si no hay ninguna comunicación? Pero como es un lugar de comunicación. Amén. Examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Amén, aleluya. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, Dios nos hace justicia. Amén. O Dios hace justicia. Amén, amén. Si le ponemos delante de Él todas nuestros problemas. Amén. No tenemos que ir con la justicia terrenal. Señor, mira, hazme justicia. Como aquella mujer que dice que llegaba cada rato, hazme justicia y hazme justicia. Dice el Señor, así debemos ser nosotros. Amén. Amén, amén. Entonces luego dice, la palabra justicia, hermanos, tiene que ver con derecho, con rectitud, tiene que ver con equidad, con honradez. Entonces, hermanos, incluso con prosperidad. Dios va a hacernos justicia si nosotros vemos su casa, hermanos, como el lugar que Él ha designado o ha declarado o ha señalado como una puerta de entrada hasta el trono de su gracia. Amén. Amén. La siguiente, hijo. Número 2. En esta puerta dimensional, en Betel, en la casa del Señor, hermanos, hay perdón para nuestros pecados. Amén, aleluya. Dice aquí la Biblia en 1 Reyes 8, 33 a 34. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú les diste a sus antepasados. Perdónalo siempre y cuando vengan a tu templo. ¿A dónde van? Cuando vengan a tu templo. A Betel, a la casa de Dios. Amén. Siempre y cuando vengan acá. Amén. Porque hay gente que quiere servicio a domicilio. Si el Señor me va a salvar, que me salve aquí en la casa. No quieren humillarse. Quieren estar en la hamaca, ¿verdad? Para acá y para allá. Que, si yo voy a ser salvo, que venga aquí el Señor. Pero mire, hermano, le voy a decir algo. Hay 3 tipos de personas en cuanto a la salvación. Los que son salvos de antemano, que son predestinados para salvación, Amén. como un Pablo, por ejemplo. Pero hay también otros que son optativos. Es decir, que si ellos quieren y aceptan a Cristo, van a ser salvos. Amén. Es a lo que le dice la Biblia: id y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Amén, aleluya. Otro, gloria a Dios, si estamos dentro de lo que ya estamos predestinados para salvación. Pero hay otros que ya están predestinados para perdición. Amén, amén. Ustedes saben, Faraón, ya Dios lo había apartado para hacer un vaso de deshonra. Y también Judas ya también había sido apartado. Entonces, hermanos, esos 3 tipos de personas hay en el mundo. Y eso ya es otro tema. Ese es otro 20 pesos, dice mi pastor. Pero mire, entonces, hermanos, perdónalos siempre y cuando vengan a esta casa donde dijo Jacob que es puerta del cielo y casa de Dios. Amén. Pero, y se arrepientan de haberte ofendido. Hay mucha gente, hermano, que todavía no les cae pues el 20 de ellos. Que el hecho de pensar, ay, nada más son 1, 2, 3. Pero, hermano, ¿cuántos habían ahí donde estaba Jacob? Solo estaba Jacob. Uno. ¿Y no que dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él?
Pero ahí, hermanos, ahí estaba la gloria de Dios con Jacob. Yo le decía cuando comenzamos en la iglesia, era yo solito y mi esposa y mi hija. Ponme canto, ella, ponme canto. Yo me ponía a brincar solito, a danzar solito. Y lloraba, Señor, gloria a tu nombre. Hasta que el Señor empezó, poco a poco, poco a poco. No tenemos el montón, pero ahí vamos, poco a poco, hermano. ¿Por qué? Porque hemos entendido que es casa de Dios. Amén. Yo quería, hermano, mire, yo quería estar en el mero centro de la ciudad. Y donde estaba yo, hermano, ahí no habían dos puertas, pues. En la parte de abajo estaba la puerta del infierno. Y en la parte de arriba queríamos poner la puerta del cielo y decía, Señor, aquí no es esto. Aquí no es donde va a ser. Sí, abajo estaba la cantina y arriba estábamos adorando al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que el agua y el aceite jamás se... Ajá. Entonces, mis hermanos, es donde el Señor diga, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, perdón dice que conlleva la idea de rociar. Rocíalos con tu sangre preciosa y límpialos de todo pecado. Pero ¿cuándo? Cuando vengan a tu templo Amén. y se arrepientan de haberte ofendido. Entonces la casa de Dios, hermanos, es un lugar donde baja, aleluya, mire, donde la sangre de Cristo es aplicada, es rociada, ¿no? Amén. Número 3. Mire, es ahí, hermanos, donde la lluvia cae sobre nuestra tierra. Y cuando se habla de lluvia, se habla de bendición. Amén. Amén. Se habla de bendiciones, se habla del poder del Espíritu Santo, se habla de la presencia de Dios, pero se habla de bendiciones, hermanos, que hacen que nuestra semilla pueda dar fruto, pueda fructificar. Y mire, Primera de Reyes 8:35. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando deja de llover por mucho tiempo? La tierra se abre. La tierra se seca, se abre, las plantas se marchitan, Se mueren. los frutos, ¿qué pasa? Se secan, Se seca. no hay producción abundante. Dice, perdónanos siempre y cuando oremos, ¿en dónde? En este lugar, en la casa de Dios, en la puerta del cielo, y nos arrepentimos de haberte ofendido. Amén. Escúchenos desde el cielo y perdónanos. Pero ¿dónde vamos a estar nosotros? En este lugar. En este lugar, dice. En la casa de Dios. Si estamos en este lugar, tú nos escuchas desde el cielo. Porque ahí está la escalera. Es donde nos comunicamos con Él. Aleluya. Es un lugar, hermanos, donde la presencia de Dios se encuentra. Entonces, escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Amén, amén, aleluya. La palabra lluvia viene de matar. La palabra es hebrea. Y habla de aguacero. Derrama la lluvia sobre nosotros. Amén. Amén, Está cayendo amén. un remo. Algo. La tierra somos nosotros. La tierra somos nosotros. Caiga la lluvia sobre nosotros. En donde nosotros vamos a dar fruto, hermanos. Pero ¿por qué a veces no es derramada la presencia o el poder de Dios sobre nosotros? Por haber pecado contra Él. Pero si venimos a este lugar, entonces Él escuchará desde el cielo. Amén. La que sigue, papi. 4. Mire, aquí habla de liberación de azotes. Hay mucha gente que está enferma. Hay gente que pasa situaciones, hermano, que mire, van de un doctor a otro, de un doctor a otro, de un doctor a otro, y dicen, no, mira, si te vas a Mérida, allá hay un buen doctor. Te vas a tal lugar, hay otro doctor. Mire, pero dice, si en este país nos llegara a faltar la comida, o nos atacaran enfermedades, o plagas de hongos, langostas o pulgón, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Amén. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante la mano, ¿hacia dónde? Hacia el templo. Hacia este templo, que es casa de Dios y puerta del cielo. Y ore a ti
escúchalo siempre desde el cielo y el lugar en donde vives. Dice. ¿Qué conexión tiene el templo de Dios con el cielo, hermano? ¿Se da cuenta? Le está cayendo el rema, hermano. Amén. La revelación. Mire, examínanos, dice, y danos lo que cada uno de vosotros se merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Pero dice, si levantamos nuestras manos hacia este templo, escúchalo siempre desde el cielo. Amén. La que sigue. Así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. La versión LBLA, la Biblia latinoamericana, ¿no? O de las Américas, perdón, dice, y cuando la plaga esté en nuestro corazón. Otra versión dice, cuando se aflija nuestro corazón con estas enfermedades. Y la palabra plaga tiene que ver con golpe. Un golpe que se descarga Amén. sobre la vida de las personas. Hay gente que está siendo golpeada por Dios. Hay gente que está siendo castigada por Dios, porque el Dios al que ama, castiga. Amén. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque quiere que pueda entender que necesita de Dios. Que necesita ir a la casa de Dios. Amén. A donde está la puerta del cielo. Amén. Y Dios entonces le da azotes, los hiere, les hace llaga, pero la Biblia dice que Él es el que hace la llaga. Y Él es el mismo que la cura. Amén. Amén. Entonces, mire, implica que alguien lo han golpeado o pegado de alguna manera. Hay gente que solamente azotes, entienden. Wow. Y eso es triste. Yo le digo a algunos niños, nene, siéntate, mijo, cálmate. Ay, el chamaquito sigue corriendo. Y hasta que no siente entonces se va y se sienta. Algunos papás se enojan y llegan bravos. Y me le pongo bravo. Le digo, si usted no corría a sus hijos, y yo también hago de mi parte, que no me importa lo que haga, su hijo va a crecer como quiera. Y luego cuando esté grande, usted va a sufrir las consecuencias. Amén. Ni modo. Y la verdad no me tiembla la mano para decirle las cosas a los papás, aunque a veces se me ponen muy. Me dieron esta semana y lo publiqué en el Facebook. Un niño que no le hacía caso a la maestra. Y me dice el director y la maestra, maestro, queremos, y fueron con la mamá, me dijeron, le venimos a entregar a este niño, no podemos con él. Y le digo, pues, mire señora, yo aquí en mi salón, todos esos niños que están ahí están trabajando, hacen caso. Pero si usted quiere que el niño se quede aquí y él no quiere hacerme caso, yo tengo que castigar. O sea, aunque las autoridades y las leyes digan que no, que eso es malo, que la Biblia dice que la vara es para la espalda del niño necio. Entonces la señora dice, sí maestro, que se quede. Y se estuvo ahí. Le di un dulce, le regalé un pedacito de lo que comí, y yo tratándolo bien, pues. Pero el niño viendo eso, dijo, aquí está el mío. Y entonces cuando vino a ver, no quería hacer el trabajo. Y le tuve que poner un castigo. Y el niño empezó a hacerme su trabajo, empezó a hacerme la tarea. Me hizo los trabajos que yo le pedí. Todo el día. Pero al día siguiente no llegó a la escuela. Ya no quiso. Y ayer que llegó a la escuela. Y entonces le digo al director y a la maestra, vamos a llamarlo y vamos a tratar con él. Porque si lo dejamos que él haga lo que quiera. Porque el niño se iba a ir al salón de su maestra. Entonces hablamos con él y dice el niño se comprometió a hacerle caso a la maestra, a hacer la tarea, pero que ya no quería que esté en mi salón, sino en el salón de su maestra. Y en todo el día se portó bien, ayer y hoy. Entonces, hermanos, a veces Dios tiene que azotarnos, porque hay gente que cree que va bien y no va bien. Amén. Bueno, vamos a la siguiente. Ya me puse a hablar de la escuela, y la escuela allá está bien en su lugar. La que sigue, mire, conocimiento y temor de Dios, hermano. En la casa de Dios, en el templo, en la puerta del cielo, hermanos, dice,
Mire, también se recibe conocimiento y temor de Dios. Dice, cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar a este templo. ¿Dónde van a llegar a orar? A este templo. Amén. Cuando vengan gente, los extranjeros, ¿de quién habla? Gente que no conoce a Dios. Amén. Gente que no pertenece todavía, hermanos, al reino de Dios. Son extranjeros. Pero esa gente, hermanos, van a venir y van a orar en este lugar. Y dice, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Amén. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan. Entonces, hermanos, cuando la gente que no conoce a Dios viene a la casa de Dios, escucha su palabra, es tocado por el Señor, ellos empiezan a conocer la palabra de Dios, empiezan a tener entendimiento y dice, y entonces empiezan a tener temor, que la palabra temor aquí la traduce como obediencia. Como lo hace tu pueblo Israel, dice, así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Amén, amén. Porque mi casa, ¿casa de qué? Oraciones. Casa de oración, casa de adoración será llamada. Amén. Dame la siguiente, hijo. La palabra conocimiento bien tiene que ver, hermanos, con conocer, entender, darse cuenta, saber, experimentar, comprender. Entonces, mucha gente, hermanos, cuando viene a la casa de Dios que no conoce a Dios, se da cuenta, dice, yo estaba mal. Tiene una experiencia con Dios. Amén. De acuerdo o por causa de esa experiencia, entonces ellos llegan a tener temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, tiene que ver, mire, acá lo tengo abajo. Es la actitud con que una persona reconoce el poder, en este caso de Dios, y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. Cuando alguien llega al conocimiento de que Dios es nuestro hacedor, es nuestro salvador, es nuestro rey, es el soberano sobre el mundo entero, hermanos, entonces la persona cambia de actitud. Amén. Y reconoce que hay un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Y empieza a rendirle la alabanza, la adoración, con el respeto, con temor a Dios. Amén, amén. La que sigue. Entonces estamos hablando de los beneficios de estar en Betel, que es, ¿qué cosa? Una puerta dimensional. Cuando venimos, hermanos, a la casa de Dios, nosotros recibimos un veredicto favorable. Una decisión del juez, del rey, hermanos, en cuanto a nuestras batallas. No importa cuál sea la batalla. No importa contra qué ejército estemos peleando. Dios nos va a dar la victoria si nosotros, hermanos, vemos o venimos a su casa, viéndola, hermanos, como un lugar donde es casa de Dios y puerta del cielo. Si tu pueblo va a la guerra y allí donde lo envíes, ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén. ¿Y hacia dónde? Hacia este templo. Escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Hazle justicia, dice otra versión. Decreta. En otras palabras, da un veredicto favorable a tu pueblo. Amén. Porque mire, hermano, muy grande, muy pequeña puede ser la batalla, pero sin Dios la perdemos. Amén, amén. Y muy grande puede ser la batalla, pero si estamos tomados de la mano de Dios, hermano, y no nos olvidamos de venir a adorar y orar en la casa de Dios, nos va a dar la victoria. Amén. Amén. La última. En la casa de Dios recibimos misericordia. Hermanos, en la casa de Dios nosotros recibimos nuevas oportunidades. Escucha su oración en el cielo. El lugar donde vives defiende su causa y perdona a tu pueblo que pecó contra ti. Perdónales la rebeldía que cometieron contra ti y haz que quienes los llevaron prisioneros tengan compasión de ellos. En otras palabras, Dios tenga misericordia de su pueblo. La palabra misericordia, hermanos, tiene que ver con mimar,
con acariciar, con querer, con amar, con compadecer, con ser clemente, con tener compasión, con tener piedad, hermanos. Amén. Entonces, ahí donde se encontraba Jacob, él se maravilló. Ignoraba dónde estaba. No sabía la dimensión tan grande que representaba aquel lugar, tanto que dijo, qué imponente es este lugar. Creo que esta es la última vez. Dice la Nácar Colunga, hermano, que estén abiertos tus ojos a las oraciones de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello en que te invoquen. Esta última frase incluye muchas cosas más, hermano. Dios oirá y responderá todo aquello por lo cual se acerque a su casa y oremos. Así que yo creo que este lugar, hermanos, es un lugar especial. Amén. Por cuando estamos aquí, pero cuando estemos allá, Hasta mejor. allá va a ser tremendo. Gloria a Dios. Allá es donde el Señor quiere que estemos. Amén, amén, aleluya. Así que tenemos que apresurar nuestros pasos. Amén. Amén. ¿Qué falta? Acción nada más. Póngase de pie, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.